Prepárate para una historia que cambiará tu forma de ver la vida. Un empresario poderoso encuentra a tres niñas abandonadas y algo en sus ojos despierta recuerdos que él quería olvidar. Cuando descubre la verdad, tendrá que enfrentar sus propios demonios para protegerlas. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre el dinero y la familia? Cuéntanos en los comentarios. ¿Estás listo para esta historia llena de emociones? No te la puedes perder. Alejandro Rivas siempre ha sido un hombre de presencia. Incluso a sus 53 años conservaba una postura erguida, una mirada firme y la elegancia silenciosa de quien lleva el mundo sobre sus hombros sin dejar que se derrumbe jamás. Sin embargo, desde la muerte de Camila, su esposa, su puerto, su voz de equilibrio, ese mundo se había vuelto vacío. El apartamento en el último piso de la torre más cara de la ciudad tenía vistas a todo, menos a su interior. Y fue allí, entre reuniones calculadas, contratos millonarios y pesados silencios, que Alejandro decidió visitar personalmente un terreno que su empresa llevaba meses intentando recuperar. No porque fuera necesario, pero porque necesitaba ver con sus propios ojos lo que quedaba de un corazón que creía haber enterrado con Camila. Era una mañana bochornosa, de esas en las que hasta el viento parece cansado. La comunidad invadida se escondió entre callejones y azoteas improvisadas, con olor a moho, polvo y café rancio. Alejandro salió del coche como si entrara en un mundo paralelo. Blazer de lino, beige, zapatos lustrados y expresión impasible. Los vecinos lo miraban con una mezcla de rabia y resignación, acostumbrados a promesas incumplidas y órdenes judiciales. Pero Alejandro no habló. Caminó entre las casas torcidas con la mirada de quien no quiere estar allí, hasta que algo lo hizo detenerse. Una puerta entreabierta que se cierra de golpe con el viento. Y dentro de ella, tres pares de ojos abiertos lo miraban fijamente. Eran idénticos, pequeño, delgado, sucio. Uno sostenía un biberón vacío, el otro un trozo de tela de color, el tercero una cruz de madera atada con hilo rojo. Alejandro sintió una sacudida silenciosa recorrer cada centímetro de su cuerpo, clavándolo al suelo como una raíz invisible. Él conocía aquella cruz de madera. No exactamente ese, claro, sino uno igual, que Camila solía conservar junto a su cama hasta el último aliento de su vida. Ese recuerdo lo invadió con tanta fuerza que sus manos comenzaron a temblar discretamente, algo que ocultó cerrando fuertemente los puños dentro de los bolsillos de su blazer. El silencio en la habitación era inquietante, pesado como una sentencia, hasta que una de las chicas, probablemente la más valiente de todas, dio un paso adelante y preguntó en una voz tan baja que casi desapareció en el aire: «¿Viniste a buscarnos?». Nunca se había sentido tan frágil ante una pregunta, y eso hizo tambalear su firmeza habitual. Sin saber qué decir, buscó a su alrededor a un adulto responsable, pero lo único que encontró fue un vacío de muebles desgastados, ropa esparcida por el suelo y una mesa rota. Alejandro entonces se acercó con cuidado, sintiendo que cualquier movimiento brusco podría asustarlos aún más. Se agachó lentamente hasta su altura, olvidándose por completo del estado inmaculado de sus costosos pantalones que ahora tocaban el suelo sucio de la casa. En ese momento, la más joven de ellas extendió tímidamente la botella vacía hacia él, con sus ojos oscuros y suplicantes fijos en los suyos, como si ese gesto pudiera explicarle todo lo que necesitaba entender. «Salió a comprar leche y nunca regresó», murmuró otra niña con voz temblorosa, mientras apretaba contra su pecho la tela colorida que parecía ser todo lo que le quedaba de cariño. Alejandro sintió una fuerte presión en el pecho, como si algo se rompiera en su interior. La situación tocó una parte de él que ni siquiera sabía que aún existía, una vulnerabilidad que pensó que había muerto junto con Camila. Respiró profundamente y, sin
pensar mucho en lo que hacía, extendió la mano hacia la chica que sostenía la botella. Ella, con los ojos aún abiertos, dudó por un breve momento antes de agarrar su dedo índice con sorprendente fuerza. Fue un toque simple, pero hizo que Alejandro se sintiera conectado con alguien por primera vez en años. «Vamos a encontrar a esa persona que se preocupa por ti», dijo con una firmeza que intentaba ocultar la emoción que le subía a la garganta. En ese momento, apareció en la puerta una señora de 1200, cabello gris recogido en un sencillo moño, manos marcadas por el tiempo y mirada sabia, que parecía haber vivido más de lo que indicaban sus arrugas. Fue Carmen, su ama de llaves de confianza, quien lo acompañó discretamente en aquella incursión. Se acercó con expresión maternal, observando la delicada escena con silenciosa atención. Alejandro se levantó lentamente, manteniendo el contacto con las chicas, y miró a Carmen con un evidente signo de interrogación. «Señor Alejandro, creo que es mejor llevárnoslos hasta que averigüemos qué pasó aquí», sugirió con calma, con un tono que mezclaba consejo y autoridad. Fue la primera vez que Alejandro aceptó una sugerencia de Carmen sin siquiera dudarlo. El viaje de regreso se hizo en silencio. Las chicas estaban sentadas juntas en el asiento trasero, acurrucadas, abrazándose como si fueran un solo cuerpo dividido en tres. Alejandro, junto al conductor, miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, como tratando de descifrar esas pequeñas expresiones. Carmen, junto a las niñas, mantenía una mano sobre el hombro de Clara, que temblaba discretamente, y con la otra sostenía una pequeña bolsa con las únicas pertenencias de las niñas: un paño de cocina, un par de biberones rotos y una cruz de madera con cintas de colores alrededor de los brazos. Al llegar a la mansión, los empleados se miraron en silencio. Nadie se atrevió a hacer preguntas, pero todos se dieron cuenta de que había sucedido algo muy inusual. Esa noche, la mansión de Alejandro Rivas ya no era la misma. Los fríos pasillos de mármol resonaban con nuevos sonidos: el correr de pequeños pies, una risa apagada, un grito ahogado. Las chicas, aunque estaban asustadas, parecieron adaptarse con velocidad instintiva, como si ya supieran que esta era una oportunidad única. Alejandro, en cambio, observaba todo con silenciosa extrañeza. Sentado en el borde de las escaleras, con la corbata todavía colgando flojamente alrededor de su cuello, miró al vacío tratando de comprender por qué había hecho eso. No fue caridad, ni tampoco estrategia. Era algo que no podía nombrar, pero tenía que ver con Camila. Había hablado de tener hijas, de querer 3 lucecitas corriendo por la casa. Él nunca prestó atención. Y ahora allí estaban, como si los hubieran dejado en el mundo para cumplir esa promesa inconclusa. A la mañana siguiente, mientras el sol aún brillaba a través de las pesadas cortinas de la mansión, Carmen entró en la oficina de Alejandro con un sobre en las manos y una expresión más seria de lo habitual. «Encontramos esto entre los papeles de la casa donde estaban las niñas», dijo, colocando el sobre la mesa de madera oscura. Dentro había un certificado de defunción amarillento. El nombre que figuraba en el papel era María del Pilar, de 42 años. Causa de muerte: shock hipovolémico, desnutrición grave. En el reverso, alguien había escrito con una letra sencilla y temblorosa: murió intentando comprarles leche. Alejandro pasó los dedos sobre la frase como si quisiera borrarla de la realidad. Eso explicaba los ojos hundidos, los cuerpos delgados, el biberón vacío. Pero lo que más dolía era imaginar que alguien había dado su vida por 3 niños que ni siquiera eran suyos. Fue Carmen quien completó el relato, con fragmentos recogidos entre los vecinos y la trabajadora social que estuvo allí meses antes. María del Pilar era una mujer que había encontrado a las niñas frente a una iglesia, envueltas en mantas, con una nota arrugada en el regazo que simplemente decía:
perdóname, cuídalas. Nunca se supo quién era la madre. María, aunque no tenía casi nada, comenzó a cuidarlos como si fueran suyos, trabajando como jornalera, vendiendo pan con queso en la puerta de la escuela y haciendo todo lo posible para que no fueran separados por las instituciones. Cuando murió, las niñas se quedaron solas, negándose a salir de la casa donde mamá Pilar dormía con ellas en el mismo colchón. Alejandro escuchó todo en silencio. Por primera vez en muchos años, sus ojos se llenaron de lágrimas y no hizo ningún intento de ocultarlo. Ese día, Alejandro canceló todas las reuniones, le dio su celular a Carmen y se encerró en la biblioteca con las niñas. Quería conocerlos. Valentina fue la primera en hablar, la más intrépida, con una mirada firme y un talante protector que no correspondía a sus 7 años. Clara apenas abrió la boca, pero sus ojos seguían todo con una dulce intensidad. Isabel, la más pequeña, tenía un brillo en los ojos que Alejandro no podía explicar. Ella era la que llevaba la cruz de madera y hablaba con una fe que no parecía propia de alguien tan joven. Dijo que la señora Camila vino a visitarnos por la noche y que usted era el joven triste de la foto, susurró, señalando una vieja foto en blanco y negro que colgaba en la chimenea. Alejandro guardó silencio un rato, tragándose las palabras que intentaban salir sin orden. A medida que pasaban los días, la mansión comenzó a adaptarse a la presencia de los 3. Los pasillos, que antes eran silenciosos, ahora albergaban juguetes improvisados, hechos con cartón y sábanas transformadas en chozas. Carmen lo coordinó todo con discreta alegría, como si llevara años esperando este cambio. Alejandro, a su vez, se encontró haciendo cosas que nunca hubiera imaginado. Lavar el cabello de las muñecas, aprender los nombres de los dibujos animados y preparar panqueques con formas desastrosas. Estaba empezando a comprender que esas chicas no necesitaban un millonario, necesitaban un adulto que no las abandonara al día siguiente. Finalmente, lo entendí una noche cuando Valentina, medio dormida, se acercó a él y con la cabeza apoyada en su pecho, le dijo: «Hueles diferente a papá, pero tu abrazo es igual al de él en sueños». Supo, en ese momento, que ya no podía dejarlos. Oye, ¿estás disfrutando de esta historia especial? Suscríbete ahora al canal de Aventura y Corazón y sé parte de nuestra familia. Tenemos muchas historias hermosas y emocionantes esperándote. No te pierdas ningún capítulo más de esta increíble aventura. Haz clic en el botón rojo y quédate con nosotros. Sin embargo, la noticia se difundió más rápido de lo que Alejandro imaginó. 3 semanas después, un hombre apareció en la puerta de la mansión. Estaba pobremente vestido, con el rostro cubierto por una gorra gastada y los ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido durante días. Su nombre era Rubén Silva y dijo ser el padre de las niñas. Tenía un maletín en la mano y un abogado barato a su lado. Alegó abandono de persona incapacitada y exigió la custodia inmediata. Carmen intentó bloquear el acceso, pero Alejandro, con la postura firme de quien se ha enfrentado a tiburones mucho más grandes, le ordenó entrar. La tensión en el aire era espesa. Rubén entró como si fuera el dueño del lugar, lanzó miradas amenazantes y dijo, sin rodeos: «Vine a buscar a mis hijas». Alejandro ni siquiera parpadeó. «Los abandonaste», respondió. «Lo único que quieres es dinero, y no lo conseguirás». La atmósfera se encendió. Las chicas escucharon la conversación y corrieron hacia las escaleras. Cuando vieron a Rubén, se detuvieron. Elizabeth se encogió. Clara dio un paso atrás. Valentina fue la única que habló, con un coraje que dolía. «Tú lloras, papá, pero no cuando nos dejaste. Lloraste, por ahora tenemos a alguien mejor». Rubén no dijo nada. Él simplemente apretó los puños, como si contuvieran algo más peligroso que las palabras.
Se fue con el abogado, prometiendo regresar con los documentos en regla y con la justicia de su lado. En los días siguientes, Alejandro contrató a los mejores abogados y se preparó para lo que estaba por venir. Pero nada podría haberlo preparado para lo que sucedió en las primeras horas de la mañana una semana después. El baño de las niñas estaba vacío. Un cristal roto, una cruz tirada en el suelo y 3 camas hechas como si alguien todavía estuviera allí acostado. El corazón de Alejandro casi se detiene. Toda la mansión se despertó con sus gritos. «Registrad todas las habitaciones, revisad las cámaras». La voz, ronca por la desesperación, no sonaba como la suya. Carmen corrió hacia atrás con un pañuelo en la mano, tratando de calmar a su jefe, que temblaba como nunca antes lo había visto. Las cámaras mostraron a 2 hombres encapuchados entrando por la parte trasera, cortando la reja y huyendo con las niñas en un auto viejo y sin placas. La pesadilla era real. Alejandro llamó a la policía, a los abogados, a cualquiera que pudiera ayudar. Pero en el fondo sabía que Rubén estaba detrás de ello. El hombre había regresado con odio y con aliados. Era una carrera contra el tiempo, y Alejandro no estaba dispuesto a perder. Fue Carmen quien tuvo la idea de buscar a Diego, un joven que había trabajado como jardinero en la mansión, pero que se había ido tras involucrarse con un grupo de ladrones de casas. Ella lo conocía desde pequeño, sabía que tenía un buen corazón enterrado bajo malas decisiones. Lo encontraron en un taller sucio, con grasa hasta en las pestañas y ojos sospechosos. Cuando Alejandro mostró la foto de las niñas y contó lo sucedido, algo cambió en el rostro del chico. «Isabel me dio esta cruz un día», dijo, sacando de su bolsillo una pequeña cinta roja que rodeaba un crucifijo. «Dijo que era para proteger mi corazón». Diego miró directamente a los ojos de Alejandro y agregó: «Creo que es momento de retribuir». Fue en ese momento que Alejandro comprendió que no lo haría solo. La pista vino de Diego, un almacén abandonado en la zona industrial, utilizado por un viejo conocido suyo para ocultar carga robada. Era el tipo de lugar donde nadie buscaba niños, y precisamente por eso era perfecto para alguien como Rubén. Alejandro no lo dudó. Llamó a su guardia de seguridad privada, se subió al auto y se fue con Diego, sin avisar a la policía. El camino parecía más largo de lo que era. El silencio entre los dos era denso, roto únicamente por el sonido de unos golpes, nerviosos en el volante. Cuando llegaron, Alejandro vio una camioneta oxidada estacionada al costado de la nave y por un momento sintió que todo su cuerpo se congelaba. «Están ahí», dijo Diego con seguridad. «Me siento como si lo fueran». Alejandro asintió y sin esperar refuerzos avanzó. Entraron por una puerta lateral entreabierta. El olor era horrible: gasolina, moho, orina, y allí, acurrucadas en un rincón, estaban las 3 chicas. Valentina abrazaba a sus hermanas, Clara temblaba, Isabel sostenía la cruz contra su pecho. Rubén estaba discutiendo por teléfono, de espaldas, sin percatarse de su presencia. Fue Diego quien actuó primero. Caminó en silencio, se acercó a las chicas y susurró: «Soy yo, Diego. Vine a llevarlas a casa». Isabel lo reconoció inmediatamente y puso la cruz en sus manos. «Aún tienes un buen corazón», susurró. Alejandro apareció poco después y gritó: «¡Rubén, esto se acaba ya!». El hombre se giró sorprendido y en un impulso intentó sacar algo de su cintura, pero Alejandro, sin pensarlo, lo empujó contra una pila de cajas. Los siguientes minutos fueron un torbellino de gritos, empujones y lágrimas. La policía llegó poco después, alertada por Carmen, quien rastreó la ubicación de Alejandro utilizando el GPS del auto. Rubén fue detenido sin resistencia, no por miedo, sino por cansancio. Estaba sucio, demacrado, y murmuraba cosas incoherentes sobre ser un verdadero padre,
merecer una segunda oportunidad, haber sido engañado por todos. Las chicas fueron llevadas de regreso a la mansión, todavía en estado de shock, pero ilesas. Alejandro, al verlos regresar por la puerta principal, cayó de rodillas. No por alivio, sino por un peso que lo atravesaba. Sintió que había fallado en protegerlos, y la imagen de ellos, durmiendo en un cobertizo sucio, lo perseguiría por mucho tiempo. Valentina, sin embargo, se acercó, puso su mano sobre su cabeza y dijo suavemente: «Viniste, realmente viniste». Y en ese gesto, tan simple y puro, Alejandro sintió que algo dentro de él se recomponía. La siguiente batalla fue en los tribunales. Rubén intentó utilizar todo tipo de argumentos: lazos de sangre, arrepentimiento, rehabilitación. Pero cada palabra fue refutada con hechos duros: abandono, abuso, secuestro. Durante una de las audiencias, Isabel se acercó al juez y le entregó la cruz. «Es para proteger a nuestra nueva familia», dijo. El juez sonrió con la comisura de los labios y calificó el gesto como una demostración inequívoca de un vínculo emocional. Alejandro en silencio miraba a las niñas como si estuviera presenciando un milagro. Cuando se conoció la sentencia, quedó clara: prisión permanente para Alejandro Rivas. Las chicas corrieron hacia él como si ya supieran el resultado. Los abrazó allí mismo, en medio de la sala, sin importarle los fotógrafos, los periodistas o los abogados. Fue el final de una pelea y el comienzo de otra. ¿Esta historia te tocó el corazón? Así que deja tu like y activa la campanita aquí, en el canal de Aventura y Corazón. Al suscribirte te aseguras de que lleguen a ti más historias reales de amor, superación y emoción. Ven a formar parte de este viaje lleno de sentimientos. La mansión ha cambiado, no solo en la rutina, sino en la esencia. La oficina de Alejandro se ha convertido en una sala de lectura para niños. La biblioteca ahora tenía dibujos pegados en los estantes y juguetes entre los libros de tapa dura. El antiguo salón de fiestas había sido transformado en una sala de juegos con paredes pintadas por Clara, quien había descubierto un talento para dibujar escenas de cuentos de hadas. Carmen, ahora oficialmente llamada Abuela Carmencita por las niñas, reinaba en la cocina con sus pasteles de zanahoria y sus viejas canciones. Incluso el personal de la casa, antes rígido y distante, parecía sonreír con más frecuencia. Alejandro pasaba sus días entre reuniones con arquitectos y tardes en el piso, armando rompecabezas con Valentina o tratando de comprender los sueños espirituales que Isabel compartía con una mirada serena, como si estuviera hablando con alguien invisible. Pero la mayor transformación se produjo en él. De ser un hombre de negocios despiadado, conocido por sus desalojos silenciosos y sus ganancias frías, comenzó a remodelar su imperio. Canceló proyectos que habrían expulsado a familias. Inició un programa para construir viviendas dignas y creó una fundación que lleva el nombre de Camila y se centra en acoger a niños huérfanos. En las reuniones ya no hablaba de optimización de activos, sino de preservar la dignidad. Cuando los accionistas cuestionaron su nueva postura, respondió sin dudar: quienes construyen imperios a costa de lágrimas solo construyen ruinas doradas. Pocos lo entendieron, pero a él no le importó. Cada vez que llegaba a casa oía un «papá». Viniendo de alguna habitación, sentí que no necesitaba explicarle nada más a nadie. Una noche, mientras las niñas dormían, Alejandro caminaba solo por el jardín de 1900 en la mansión. La luna estaba llena y el viento soplaba con una ligera frescura que me recordaba las tardes que pasaba con Camila antes de su enfermedad. Se detuvo frente a un pequeño altar que había construido allí, en honor a su esposa.
Una cruz de madera tallada por Diego ocupaba el centro, rodeada de flores blancas, y de ella colgaban 3 franjas de colores, una por cada hija. Se quedó allí en silencio un rato, hasta que susurró: «Camila, son la promesa que nunca cumplí, y ahora son todo lo que tengo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no luchó contra ellas. Por primera vez, dejó que el dolor y la gratitud coexistieran dentro de él, no como una debilidad, sino como una prueba de que estaba vivo y completo. A la mañana siguiente, Isabel apareció con un sobre colorido. «Es para ti, papá», dijo sonriendo con los dientes torcidos que empezaban a caerse. Dentro había un dibujo tosco pero conmovedor: 4 figuras tomadas de la mano, bajo un sol enorme y desproporcionado. En la esquina inferior 3 nombres: Valentina, Clara, Isabel, y en el medio, escrito en letras torcidas, Papá Alejo. Sostuvo el dibujo con ambas manos, como si fuera una reliquia sagrada. Luego miró a Isabel, que lo observaba en silencio, y le preguntó: «¿Sabes qué significa este dibujo para mí?». Ella negó con la cabeza. «Significa que finalmente pertenezco a algún lugar», respondió, abrazándola fuertemente. Un abrazo que ya no era improvisado, era un abrazo en casa. Los meses siguientes se dedicaron a la reconstrucción, tanto dentro como fuera de la casa. Diego, inspirado por lo vivido, abandonó definitivamente la delincuencia menor y comenzó a trabajar en la fundación creada por Alejandro. Era responsable de apoyar a jóvenes en riesgo, ofreciendo talleres de carpintería y arte. Al fondo del cobertizo donde habían estado las niñas, talló un banco de madera con sus nombres grabados y allí dejó la cruz que Isabel le había regalado. Dijo que era para recordar que incluso en los lugares más oscuros todavía hay espacio para nuevos comienzos. Alejandro visitaba a veces el banco en silencio, sentándose allí unos minutos. Era el único lugar donde podía hablar con su antiguo yo, el que vivía para los números y los contratos, y agradecerle haber sido roto en el momento adecuado. A Rubén, por orden judicial, se le impidió acercarse a las niñas, pero envió una carta meses después. Dijo que no esperaba perdón, pero estaba agradecido de que estuvieran vivos y bien. La carta venía acompañada de una foto antigua, donde aparecía sosteniendo en brazos a los 3 recién nacidos, sonriendo. Alejandro leyó aquello en silencio y por un momento sintió pena, no del hombre, sino de la oportunidad que había desperdiciado. Guardó la foto en un cajón, no por Rubén, sino porque las niñas merecían saber de dónde venían. «La verdad también es una forma de amor», le comentó a Carmen, quien asintió con lágrimas en los ojos. Sus vidas ahora seguían adelante, con cicatrices que no se ocultaban, pero que tampoco definían en quienes se habían convertido. Años después, una noche cualquiera, Alejandro se despertó por las risas en el pasillo. Las chicas ya eran adolescentes, cada una con sus propias peculiaridades, pasiones y dilemas. Valentina quería ser abogada, Clara se había enamorado de la fotografía e Isabel, con su fe tranquila, hablaba de estudiar teología. Se levantó, curioso, y vio a los 3 sentados en el suelo de la sala, comiendo helado directamente del recipiente y viendo vídeos antiguos en sus móviles. En el video eran niñas con vestidos coloridos, bailando torpemente en el jardín de la mansión. Al fondo aparecía riendo, torpemente, intentando seguir el ritmo de los pasos. Alejandro se quedó allí, en la oscuridad, y observó la escena con un nudo en la garganta. No había mansiones, negocios ni cuentas bancarias que pudieran superar eso. Ese fue el legado. Eso era lo que quedaría cuando todo lo demás desapareciera. Más tarde, sentado en el balcón con Carmen, quien ahora se permitía tomar una copa de vino a su lado, Alejandro comentó: «Creí que lo había perdido todo cuando Camila se fue, pero hoy veo que fue el comienzo de algo que no tuve el valor de soñar». Carmen sonrió y, como siempre, dijo poco,
pero lo dijo todo. El dolor solo nos cambia cuando encontramos el amor en el camino. Él asintió y miró hacia el cielo, donde una estrella parecía brillar más que las demás. Quizás fue solo una impresión, o tal vez Camila todavía estaba allí, cumpliendo lo que había comenzado. Él no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo no necesitaba respuestas. Simplemente lo sentí y eso fue suficiente. En la pared de la antigua oficina, ahora transformada en biblioteca infantil, aún había un cuadro con una frase que a Camila le gustaba repetir, bordada por ella años atrás. El amor no es lo que decimos, es lo que dejamos en la otra persona. Alejandro lo leía todos los días, como un recordatorio silencioso de todo lo que había construido y de todo lo que casi había perdido. Hoy, cuando alguien lo entrevista sobre filantropía, su carrera que le cambió la vida o el nuevo imperio que ha construido centrado en la justicia social, simplemente sonríe. Nunca presumas. Simplemente dice, fue un lindo accidente, tropecé con mis hijas. Y luego cambia de tema, como quien guarda un secreto demasiado bueno para ser explicado con palabras. Y en esencia, eso es exactamente. La historia de Alejandro Rivas no es la de un millonario redimido. Se trata de un hombre que aprendió a amar después de perder, que fue salvado por 3 chicas que no pidieron nada más que leche y un poco de presencia, quien se convirtió en padre no por sangre, sino por elección, y encontró en el dolor la chispa para comenzar de nuevo. Hoy, la mansión de Alejandro sigue siendo grande, sí, pero es pequeña comparada con el tamaño de la vida que construyó con Valentina, Clara e Isabel. Y cada noche, antes de irse a dormir, pasa por sus habitaciones, escucha su respiración tranquila y piensa con el corazón tranquilo, yo soy su padre ahora. Gracias por seguir esta historia hasta el final aquí en Aventura y Corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia siempre, trayendo luz, amor y felicidad a tu camino. Si aún no te has registrado, ahora es el momento perfecto. Haz clic en el botón rojo, comparte este vídeo con tus seres queridos y ayúdanos a llevar historias inspiradoras a más corazones. Un fuerte abrazo y hasta la próxima aventura.